Buenas noches para todos, reciban un cordial saludo. Iniciamos con esta sesión en su formación virtual de distribución física internacional. En esta ocasión para tratar los temas y las evidencias que corresponden a la actividad de Proyecto 8 que iniciamos el día de hoy. También para escuchar sus comentarios acerca de la revisión y el avance en su formación. Y finalmente tenemos el espacio para la reflexión y la participación de ustedes en el caso de tener participantes. El tema principal que nos ocupa para el día de hoy es el plan maestro de la producción y el tema del flujograma. Entonces ya vamos a ver en detalle estos temas y las actividades que corresponden a los mismos. Entonces el plan de maestro de la producción está influenciado tanto por factores externos como factores internos. Dentro de los factores externos tenemos las condiciones económicas del mercado, del país donde se esté desarrollando el proyecto, la organización, la capacidad externa del mismo, el comportamiento de la competencia, la disponibilidad que exista en el medio de materias primas para mi proyecto y la demanda del mercado. Los consumidores, los posibles clientes que voy a tener en este mercado. Y dentro de los factores internos tenemos la capacidad física actual, la fuerza laboral actual de mi empresa, los niveles de inventario que esté manejando y las actividades requeridas para la producción. Entonces, recuerden estos, los factores internos, y por el otro lado tenemos el análisis de las variables externas que vienen a afectar el plan maestro de producción, que no es más sino la planeación y la gestión de ese plan de producción que va a tener la organización, ¿cierto? En donde convergen todos estos temas y se tienen que tener en cuenta en su mayoría diferentes indicadores, información de ventas, informes que desarrolle la empresa como tal y cualquier insumo que se genere y que me pueda servir como base para tener este plan maestro de producción. Encontramos dentro de este contenido la hoja de ruta de los productos. Recuerden, dentro del proceso de producción, que es lo que estamos viendo, la distribución dentro de esa planta de producción y el flujo que tienen los productos dentro de la misma. Entonces tenemos la descripción, en esta hoja encontramos la descripción de los procesos de producción que lleva cada uno de los productos y de los requerimientos de materiales, herramientas, componentes, equipos, etcétera. Entonces vamos a revisar la información de la hoja. Encontramos el número, la pieza, el componente del subconjunto que está pasando por este tipo de operación. Recuerden que aquí vamos a encontrar las operaciones, el número que se le haya asignado a esta, las diferentes referencias que pueda asignar la empresa, el material y el plano conjunto a qué pertenece este tipo de pieza. Y ya entonces en la parte de la descripción encontramos el número de la operación, la breve descripción de la operación que se está realizando, la maquinaria y el equipo que es requerido, que es necesario para esta operación, en qué máquina se va a ubicar dicha operación, máquina número, la sección a la que pertenece y finalmente las observaciones. Entonces, la idea es que esta hoja de ruta se establezca en cada uno de los puntos del proceso de producción, ¿cierto? Para que permita llevar el control de los productos, de las piezas que están formando un artículo o un producto a terminar. En la parte de abajo, pues tenemos la revisión, la fecha, quién aprueba y el registro de cambios. Denme un segundo, por favor. Listo, regresamos aquí a la utilización de la capacidad instalada.
Buenas noches, bienvenidos a quienes acaban de unir. Estamos revisando dentro del plan maestro de producción las hojas de ruta de las operaciones. Me indican por favor si me escuchan adecuadamente. Se escucha muy despacio, profe. Listo. Bueno, pues esto si se escucha a veces muy rápido o muy despacio, depende de la conexión del internet con el audio. ¿El tono de voz está bien? ¿El volumen? Helen y Melissa. Un poquito más durito, profe. Listo. Vale, entonces les decía que ya estábamos revisando la hoja de ruta. Estábamos ya en la parte final, en la revisión, en la aprobación, la fecha y el registro de cambios que se hayan realizado, modificaciones a la pieza o tal vez a la ruta del producto que está en elaboración. Les decía que íbamos a revisar esta gráfica que encuentran en su material de estudio, en el cual encontramos la utilización de la capacidad instalada. Entonces encontramos en el eje de las Y los bolsos que produce esta organización del ejemplo al año y en el eje de las X los años junto con un porcentaje en el lado derecho. Entonces vemos que en este color morado van a estar los botes, disculpen, los botes que se producen al año. En rojo la capacidad instalada y en café el porcentaje de la capacidad instalada que se está utilizando. Entonces encontramos la curva de producción que empieza desde las 30.000 unidades y va subiendo a lo largo de los años hasta un poco más de las 55.000 unidades. En este punto se encuentra con la utilización de la capacidad instalada máxima, ¿cierto? En este punto está utilizando la capacidad instalada que se encuentra en su totalidad dentro de la organización y esta corresponde al 90%, como ustedes ven, un poco más arriba del 90% del 100% que sería esta curva de utilización de la capacidad instalada. Esto es importante a la hora de planear esos inventarios y esa gestión de inventarios que ustedes van a tener dentro de esta distribución física internacional, ¿cierto? Recuerden que estamos viendo el plan maestro de producción y toda la gestión y planeación que ustedes hacen del inventario. Ya encontramos aquí entonces el tema de los flujogramas en esta cadena de producción. En este ejemplo encontramos que vamos a tener muchos tipos de materia prima. Como ustedes ven aquí, entran 6 circulitos. Estos se van a transformar a medida que avanza el proceso de producción y vamos a tener pocos tipos de productos. Existe también organizaciones que en lugar de producir pocos productos con muchas materias primas, van a también a producir muchos productos o cantidad igual o similar, ¿cierto? Podemos tener la cadena invertida en la que se necesiten menos materias primas y vamos a tener muchos tipos de productos al final de la cadena. Entonces encontramos aquí la ruta, donde entran primero las materias primas, tenemos la dirección del flujo y finalmente el producto final. Esto desencadenaría entonces en el plan maestro de producción. Ya vamos a ver más en detalle este tema del flujograma, el cual corresponde a la actividad que deben realizar hoy. Entonces, dentro de los flujogramas en las organizaciones y en muchos ámbitos que se utilizan esto, también en la programación de software, es muy utilizado y en la toma de decisiones. Entonces, vamos a encontrar los símbolos que nos van a formar este flujograma. El primero, el elipse u óvalo,
que indica el inicio y el final del diagrama de flujo. Entonces, este va a ir ubicado al inicio, ¿cierto? Cuando van a ingresar las materias primas y al final del mismo en el producto terminado. Está reservado a la primera y a la última actividad. Un proceso puede tener varios inicios y varios finales. Encontramos el rectángulo o caja que se utiliza para definir cada actividad o tarea. Debe incluir siempre un verbo de acción. Las cajas se pueden numerar, entonces aquí ya vamos a encontrar las operaciones que se están realizando dentro de la cadena de producción. El rombo, que se utiliza cuando se debe tomar una decisión, incluye siempre una pregunta. Entonces, dentro de este rombo vamos a encontrar por lo general una pregunta. Como ustedes ven, la salida siempre va a ser para un sí y para un no en esta toma de decisiones en la cadena. Entonces, por ejemplo, un producto que está en cierto punto de la operación es apto para continuar, sí, entonces continuaría en esa cadena de producción y si no, entonces debe haber una forma en que retome la actividad anterior, ¿cierto? Debe haber aquí nuevamente un retorno para que se evalúe en qué se está fallando o qué le falta a este producto para poder continuar en la cadena. La flecha que se utiliza para unir el resto de los símbolos entre sí es la que nos va a determinar la dirección, la orientación que tiene este flujo. Y en los símbolos de entrada y de salida encontramos diferentes símbolos como el base de datos, de documentos, los triángulos, donde todo esto va a ser información externa o procesos externos que van a venir a acompañar este proceso, este flujograma que estamos llevando ya aquí en grande, ¿cierto? Sirven para representar entradas necesarias para ejecutar actividades del proceso o para recoger salidas generadas durante su desarrollo, porque también puede pasar que el proceso de producción genere bases de datos, genere documentos, informes, ¿cierto? Diferentes insumos que también nos van a servir para la toma de decisiones en esta gestión de inventarios. Y finalmente encontramos los conectores. Entonces encontramos el circulito y este como estilo de pendón en el cual pues vamos a representar conexiones con otras partes del flujograma o con otros procesos también externos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar este flujograma? Primero, se deben listar las actividades que van a conformar el proceso, ¿cierto? Vamos a hacer una lista aparte, primero con las actividades. Luego vamos a describir las actividades uniformemente y anotar puntos de decisión y actividades que deriven de estas alternativas. Entonces, lo que les decía, en qué punto puede haber un retorno o puede haber una decisión de sí y no continuar con este flujo, donde irían entonces los rombos de decisión. Identificar los agentes que ejecutan cada actividad, las personas involucradas, dibujar la secuencia de estas actividades, ¿cierto? Para saber el orden, la orientación que va a seguir el flujograma, añadir entradas y salidas, como les decía, y finalmente pues hacer una reflexión. Recuerden, todo lo que sea operaciones van a ir representadas en el cuadrito, en el rectángulo o caja. Luego de que ya pues se haya revisado el flujograma que ustedes hayan realizado, se realiza una retroalimentación para la mejora del proceso, ¿cierto? En qué puntos puedo mejorar este flujograma, de pronto qué actividad me está faltando dentro del proceso de producción, dentro de la gestión de inventarios, el flujo de materiales, de materias primas, de productos terminados. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Encontramos primero entonces la recepción de la mercancía. Continuamos con la inspección de la misma. Aquí ya llegamos a un punto de decisión. Si la recepción de la mercancía coincide con el pedido que se realizó, si sí coincide, entonces vamos a realizar un control de calidad y si este control de calidad cumple con los requisitos de la organización, vamos a aceptar esa mercancía y ese pedido que se recepcionó. Entonces vamos a ver aquí en la opción del no, coincide con el pedido, no coincide, entonces, ¿qué debemos hacer? Notificar al área encargada de que no coincide el pedido que se ha realizado
y una vez se haya notificado, se vuelve a revisar si está cumpliendo. Si no cumple, entonces ya aquí terminaría por este lado la cadena, ¿cierto? Si cumple, entonces iría al control de calidad y finalmente se aceptaría. Entonces, para las dos participantes que tengo en la noche de hoy, quisiera por favor me compartan cuál es la importancia del flujograma de procesos en las organizaciones, de acuerdo a lo que hemos visto, para qué nos puede servir este flujograma dentro de la gestión de inventarios y de la distribución física internacional. Recuerden que también me pueden escribir a través del chat o pueden levantar la mano y aquí las escuchamos. Bueno, ya me quedé solo con Helen. Adelante, Helen. Recuerden que esta actividad de reflexión también se encuentra en su guía, en la guía de la actividad de proyecto. Allí van a encontrar varias preguntas de reflexión antes de que inicien con el desarrollo de sus actividades. Si bien los participantes quieren hacerlo, pues les recuerdo nuevamente a través del chat. Y si ya en su momento ustedes quieren participar acerca de esta reflexión, me pueden escribir, recuerden, a través de los foros que están allí disponibles en su plataforma o también a través de mis medios de contacto. Entonces vamos a continuar aquí ya con la descripción de la actividad. Van a ser dos evidencias para esta actividad de proyecto 8. En lo que concierne a estos primeros raps que estamos viendo, recuerden que ya se van a ver con la instructora Melissa, con la instructora de inglés, de ética Daniela, y las evidencias que corresponden a cada una de estas áreas. Entonces, la evidencia 3 de flujograma nos dice primero, elabore un flujograma teniendo en cuenta la anterior evidencia de esta guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué realizaban ustedes allí? Toda la ruta del inventario, de la distribución física de la planta de producción, todos estos temas que ya hemos visto a lo largo de su formación deben tenerlos en cuenta para la realización de este flujograma. Segundo, incluya en él la función que realiza cada uno de los siguientes elementos: la materia prima, la maquinaria y la capacidad de producción de cada equipo, el modelo o tipo de producción, los tiempos que van a durar cada proceso. Entonces allí dentro de cada recuadro van a establecer esta información según corresponda, ¿cierto? Si es un óvalo, si es un rectángulo, si es un rombo de decisión, si es una salida de documentos, si es una entrada de material, de productos, de insumos, las restricciones del mismo y finalmente lo que va a desencadenar en el plan maestro de producción, como el ejemplo que veíamos anteriormente. Y en la lista de chequeo tengan en cuenta cada una de las actividades que se realizan dentro de la planta de producción. Entonces esta lista de chequeo la pueden realizar similar a la hoja de ruta. Se las voy a mostrar aquí nuevamente, la cual debería viajar en cada proceso, ¿cierto? En cada punto de la producción, de la cadena o los eslabones que hacen parte de este proceso de producción, debe ir esta hoja de ruta para realizar un seguimiento de cada una de las maquinarias por las que ha pasado, del proceso y del punto en el que se encuentra. Y en la evidencia 4 del taller vamos a desarrollar estas preguntas.
Primero, seleccione una empresa manufacturera en la que pueda estudiar con detalle el sistema de producción, materia prima, planeación de requerimiento de materiales, máquinas, tiempos, capacidad de producción, sistema de trabajo y sus componentes, además software para controlar la cadena de abastecimiento. Si no puede acceder a ninguna empresa de este tipo, busque en Internet la que va a ser su objeto de estudio. Tercero, si la empresa fabrica varios productos, deben elegir solo uno para realizar el taller. Con base a este producto y a esta empresa que han seleccionado, deben desarrollar cada uno de los siguientes puntos. Indicar el nombre de la empresa y el producto que escogieron. Determinar qué insumos o qué materia prima requieren para la elaboración de ese producto. Explicar cómo realizan la planeación de requerimiento de materiales, teniendo en cuenta qué factores, a través de qué herramientas, cómo lo van a realizar, y describir el orden en que el producto recorre las máquinas de la planta de producción. Mencione cuáles son las máquinas más sobresalientes durante este proceso, qué hace la empresa cuando una de las máquinas presenta fallas, determine cuál es la capacidad de producción de cada máquina, cuánto tiempo necesita el producto en cada una. Estos pueden ser valores estimados, ¿cierto? Ustedes, a medida que investiguen del producto y del proceso de producción de la empresa que hayan seleccionado, tal vez una que ya conozcan o que encuentren en internet. Hay muchos videos de plantas de producción, entonces les recomiendo también que busquen a través de estas plataformas de videos. Mencione qué herramienta utiliza la empresa para diseñar el sistema de trabajo. Especificar si se utiliza algún software. Ya les voy a dar algunos ejemplos de software en este control de cadena de abastecimiento. Y explique cuáles son las ventajas y las desventajas del uso del mismo, ¿cierto? Porque a la vez que es una herramienta que nos va a permitir agilizar muchas veces las gestiones, tener una base de datos allí siempre disponible de todas las operaciones. También pueden haber algunos datos, alguna información que esté quedando tal vez en el aire en este tipo de software. Construya un plan de mejoramiento que contenga 3 mejoras que usted implementaría para las fallas que evidenció durante el taller. Este plan de mejoramiento debe contener objetivo, beneficios, los beneficiarios, la metodología de ese plan de mejoramiento y finalmente las conclusiones de sus hallazgos durante esta revisión a un proceso de producción real. Finalmente, van a elaborar 2 conclusiones acerca de este taller que realizaron. Recuerden, siempre les recomiendo hacer sus evidencias en los grupos que están trabajando de manera grupal, que trabajen en ese proyecto que ustedes vienen también siguiendo dentro de su formación. La idea es que siempre recopilen todo lo que ya han venido trabajando en las diferentes fases y lo apliquen a cada una de las evidencias que siguen desarrollando. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de los software de gestión empresarial. Encontramos la evolución de los mismos. Primero, se utilizó la planificación de recursos empresariales denominada ERP. Luego seguimos a la planificación de recursos de materiales, lo que se denominó MRP2. Y últimamente se utiliza el requerimiento de materiales o la planeación de requerimiento de materiales 1, el cual es uno de los softwares que se utiliza con mayor frecuencia dentro de las organizaciones. Entonces ya aquí es el espacio para que ustedes participen. No sé si Elizabeth finalmente logró escucharme adecuadamente, si tiene alguna duda, si todo está claro. Recuerden revisar esta grabación que quedará disponible para quienes entraron un poquito tarde. Si quiere, Helen puede escribirme en el chat si de pronto tiene problemas con el micrófono. Se me va muy claro. Listo, Helen. Entonces vamos a compartir aquí la ruta.
Recuerden entonces durante la ejecución de sus evidencias, quedamos muy atentas a cualquier duda que puedan tener. Si bien primero a través del foro de dudas, a mi correo o Profe, a una través de mi pregunta, ¿cómo se WhatsApp. llama la evidencia? La evidencia 3, flujograma, y la evidencia 4, el taller. Ya vamos a revisar aquí en la plataforma. También recordarles las fechas y dada un mes, pero la idea es hacerle el envío como un envío tardío. La idea es que como ya vimos estas, entonces las desarrollen en esta semana, cuando se vean con Melissa en esa semana, y finalmente se deja el espacio para las a veces también de salud ocupacional, entonces de acuerdo al cronograma. Entonces vamos a ver aquí en contenido del curso. Aquí pueden revisar el cronograma con las actividades que corresponden a esta actividad. Y ya entonces aquí encuentran disponible la actividad del proyecto 8, la guía, las evidencias. Aquí nos preguntaba Helen, la evidencia 3, flujograma, describir el funcionamiento del plan de producción, y la evidencia 4, que ya es el taller con las preguntas que leímos al final. Con Melissa van a ver la 1 y la 2, y finalmente tienen la evidencia de inglés y el foro que vamos a revisar si es del área transversal o está relacionado en el cronograma. Entonces vamos a ver aquí en la fase de planeación el de actividad de proyecto 8. Entonces recuerden siempre realizar las actividades que se encuentran en el cronograma, revisar aquí los anuncios donde se les estará invitando a las y estar atentos también al desarrollo del cronograma. Listo, chicos. Entonces, como les decía, hoy 1 de septiembre, vamos hasta el 30 de este mes. Tenemos el primer RAP, que es el que acabamos de ver, con la evidencia 3 de flujograma y la evidencia 4 taller. Continuamos con Melissa con la evidencia 1 de la propuesta y el instructivo. Y finalmente vamos con inglés con la instructora Andrea. Entonces, ustedes ya se vieron con ella esta semana, está pendiente de realizarles otra sesión para que también estén ahí atentos a cuando la programe. Y entonces esto sería lo que corresponde a la actividad de aprendizaje 8, establecer el plan de producción de la organización teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Entonces le agradezco mucho a Helen, a Melissa que se desconectó hace poquito. Muchísimas gracias por su asistencia y quedamos muy atentas a cualquier inquietud que puedan tener. Recuerden que ya en un momento les envío la Muchas grabación. gracias, profe. Vale, con gusto, Helen. Feliz noche y feliz noche a todos quienes revisan este video. Muchas gracias, que esté bien. Feliz noche. Gracias, igualmente.